No me digas qué hacer, ni siquiera eres mi papá. Eso me dijo mi hijastra en frente de mis amigos. Cuando la encaré, mi esposa me soltó. Si quieres controlar a alguien, ten un hijo propio. Yo nada más sonreí. A la mañana siguiente, todo cambió, y las vi a las dos entrar en pánico. Crié a esa niña durante 13 años. Cada mes metía dinero a su fondo para la universidad. Para cuando cumplió 17, ya había $85,000 ahí guardados. Cada centavo salido de mi negocio de plomería, de mis manos, de fines de semana sin descanso. Pero como a los 13, mi pequeña, la que antes corría a la puerta gritando, «¡Llegó mi papá!», se convirtió en una desconocida que no reconocía que yo existía a menos que necesitara dinero. El cambio fue brutal. Dejó de decirme papá por completo y empezó a llamarme por mi nombre, Mateo, como si yo fuera un conocido cualquiera. Cuando le pregunté por qué, se encogió de hombros y dijo, «Lo que sea», como si no importara. Mi esposa Valerie insistía en que era una etapa. Pero esto no era una rebeldía normal de adolescente. Esto era una falta de respeto con dedicatoria. Las exigencias crecieron junto con las groserías. Los tenis de $60 ya eran un insulto. Ahora necesitaba los de 180. Todo tenía que ser de marca. Caro. Exactamente lo que tenían sus amigas. El padrastro de Ashley le compró la MacBook nueva, me decía. Usando esa palabra como arma. Padrastro. Para sus 16 le compré un Honda Civic confiable. La princesa quería un BMW. Como no le cumplí, me gané 2 semanas de ley del hielo y comentarios sobre cómo su verdadero papá sí la habría entendido. Su verdadero papá no llamaba desde hacía 6 meses. El punto de quiebre llegó durante una cena en casa. Amigos del trabajo, un sábado tranquilo, nada del otro mundo. Alguien sacó el tema de cuánto cuesta la universidad y yo dije que tenía dinero ahorrado para los estudios de Ellie, dando por hecho que no querría irse a algún lado ridículamente caro como NYU. Fue justo entonces cuando hizo su entrada, con el celular en la mano. De hecho, ya me aceptaron en NYU y me voy. Mi mamá y yo ya lo platicamos. NYU costaba $60,000 al año. El fondo entero tenía 85,000. Vamos a tener que hablar de cómo se pagaría eso, dije con calma. El fondo alcanza para una universidad estatal. Me miró como si yo le acabara de arruinar la vida. ¿En serio vas a arruinar mi futuro por dinero? Lo que siguió fue un berrinche en plena sala, enfrente de mis invitados. Empezó a reclamar que yo nunca la traté como si perteneciera a esta familia, que actuaba como si cada dólar fuera un favorzote, que debería estar agradecido de que ella no nos dejaba vivir en la pobreza. Agradecido, por el privilegio de mantener a alguien que me trataba como basura. Cuando le dije que se fuera a su cuarto, ahí fue cuando soltó la bomba. No me digas qué hacer, ni siquiera eres mi padre, solo eres un tipo con el que se casó mi mamá, que cree que el dinero lo hace importante. El silencio que siguió fue ensordecedor. 13 años siendo su papá, y eso era yo, un tipo con el que se casó su mamá. La miré, y por un segundo, no vi a la niña que cargué dormida desde el coche cientos de veces. Vi a una extraña con la cara de mi esposa. Dejé mi vaso sobre la mesa sin que me temblara la mano. En la sala, nadie respiraba. Mi amigo Daniel fingía mirar su teléfono. Su esposa tenía los ojos clavados en el plato. El reloj de la pared se oía clarito, tic, 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 encima del silencio. «Repítelo», le dije a Ellie despacio. «Dime otra vez lo que soy». Ella levantó la barbilla, como hacía cuando sabía que su mamá la iba a defender. «Ya lo dije, no eres mi papá». Esperé que Valerie la callara, que dijera algo, lo que fuera. En vez de eso, mi esposa se cruzó de brazos y soltó las palabras que llevaba años guardando. «Tienes razón, Mateo. Si tanto quieres mandar en alguien, si tanto necesitas que te obedezcan, ten un hijo propio. Esta no es tuya». Lo dijo enfrente de mis amigos. Enfrente de la niña, sin bajar la voz. Y yo sonreí. No fue una sonrisa de gusto. Fue lo único que me salió para no romper algo. Sentí cómo se me secaba la boca y cómo el calor me subía por el cuello, pero por fuera nada más sonreí y asentí, como quien por fin entiende un chiste que tardó 13 años en caer.
Tienes toda la razón, dije. Valerie frunció el ceño. No esperaba eso. Mis invitados empezaron a levantarse. Daniel masculló algo de que ya era tarde, que gracias por la cena. Los acompañé a la puerta como si nada, les di la mano, cerré. Cuando volteé, Ellie ya había subido a su cuarto y Valerie recogía las copas con los labios apretados, esperando la pelea. La pelea no llegó. Esa noche no dormí. No por tristeza, por claridad. Me levanté a las 3 de la mañana y bajé al cuarto que uso de oficina, junto al garaje, donde huele a tubería y a café frío. Abrí el cajón de abajo del archivero, el que siempre se atora. Hasta el fondo, en una carpeta amarilla con las esquinas dobladas, estaban los papeles, la solicitud de adopción. Fechada hacía 11 años. La saqué y la puse bajo la lámpara. Me acordé del día que la llené. Ellie tenía 6 años y me había dibujado con un casco de plomero y una capa. Mi papá superhéroe, decía abajo con letras chuecas. Llené cada renglón con la letra más cuidada que tengo. Solo faltaban 2 firmas, la de Valerie como madre y la del juez. Valerie nunca firmó. Después, me decía, no hay prisa, al rato lo vemos. Pasó 1 año, pasaron 5. Cada vez que sacaba el tema, había una excusa nueva, que el papá biológico podía hacer ruido, que para qué gastar en abogados, que Ellie ya me quería igual. Dejé de insistir. Me dije que un papel no cambiaba nada, que yo era su papá con firma o sin firma. Esa madrugada, con la solicitud en la mano, entendí lo que nunca quise ver. No era flojera de Valerie. Era una puerta que dejó abierta a propósito. 11 años, y la niña no llevaba mi apellido. No estaba en mi seguro como hija. Legalmente yo no era nada de ella. Era exactamente lo que me gritó en la cena, un tipo con el que se casó su mamá. Doblé los papeles y me serví un café. Me quedé en la cocina viendo cómo aclaraba afuera, sin prisa, hasta que oí pasos en la escalera. Valerie bajó primero, en bata, con esa cara de quien ya decidió que todo se arregla con un «ya, fue mucho vino anoche». Atrás venía Ellie, en pijama, con el celular en la mano, sin mirarme. Puse la carpeta amarilla sobre la mesa de la cocina entre las dos. «Siéntense», dije. «Tengo algo que enseñarles». Valerie miró la carpeta y luego a mí. «¿Qué es eso?» «Es lo que tú nunca quisiste firmar». Saqué la solicitud y la giré para que las dos la leyeran. Vi el momento exacto en que Valerie reconoció el papel. Se le borró el gesto de la cara. «Mateo». «Tienen razón las dos», dije, y mi voz salió tranquila, casi amable. «Yo no soy su padre. Nunca lo firmé porque tú nunca me dejaste. 11 años creyendo que era un trámite pendiente. No era pendiente. Era esto». Y rompí los papeles a la mitad. 1 vez. 2 veces. Los pedazos cayeron sobre la mesa encima de las migajas del pan de anoche. Ellie por fin levantó la vista del celular. Valerie dio un paso, con la mano estirada, como si todavía pudiera juntar los pedazos. «Espera, no entiendes lo que esto significa». «Entiendo perfecto», la corté. «Por primera vez en 13 años, entiendo perfecto». Y por la forma en que las dos se quedaron calladas, mirando los pedazos de papel sobre la mesa, supe que ellas apenas empezaban a entender. Valerie juntó los pedazos de papel con las 2 manos, como si pudiera pegarlos con la mirada. Los apretó contra su pecho. «Esto no significa nada, Mateo. Es un papel viejo. Tú criaste a Ellie. Eso no se borra porque rompas una hoja». «Tienes razón», dije, y me serví más café. «No se borra, pero tampoco se firma solo». Me senté frente a las dos. Ellie seguía con el celular en la mano, pero ya no tecleaba. Lo tenía boca abajo sobre la mesa, y eso, viniendo de ella, era como un grito. «¿Sabes qué fue lo que no me dejó dormir anoche?», le pregunté a Valerie. «No fue lo que dijo Ellie. Las niñas dicen cosas. Fue lo que dijiste tú. Esta no es tuya. Lo dijiste tan rápido, tan seguro, que entendí que no era la primera vez que lo pensabas. Solo era la primera vez que lo decías en voz alta». Valerie bajó los pedazos de papel. Estaba enojada. La cena se salió de control. «No.
Estabas siendo honesta. Y te lo agradezco. 11 años pidiéndote que firmáramos la adopción, y siempre había una razón para esperar. El papá biológico, los abogados, el dinero. Yo pensé que eras precavida. Anoche entendí que estabas guardando una salida. ¿Una salida para qué? Su voz subió de tono. ¿De qué hablas? No le contesté de inmediato. Me levanté, abrí el cajón de la cocina donde guardamos las cuentas y saqué una carpeta gris. La puse sobre la mesa, al lado de los pedazos rotos. ¿Te acuerdas cuando nos casamos? Yo ya tenía el negocio. Lo abrí 6 años antes de conocerte. La casa la compré con el dinero de la plomería, antes de la boda, y nunca la pasé a los 2 nombres. Tú nunca quisiste, ¿te acuerdas? Decías que para qué tanto trámite. Valerie se quedó muy quieta. El fondo de Ellie, seguí, está en una cuenta a mi nombre. Yo soy el titular. Ella es beneficiaria solo si yo lo autorizo cada año. Nunca la puse como dueña porque era menor, y porque, bueno, pensé que algún día firmaríamos la adopción y todo quedaría en orden. Pero nunca firmamos. Vi cómo le cambiaba la cara. No de golpe. Despacio, como cuando se va vaciando un lavabo. Primero la boca, después los ojos. No estarás pensando en... empezó. Estoy diciéndote lo que es, nada más. La casa es mía. El negocio es mío. La cuenta es mía. Y según ustedes dos, yo no soy el padre de Ellie ni nada de esta familia. Soy un tipo con el que te casaste. Hice una pausa. Entonces a lo mejor es hora de que ese tipo deje de pagar por todo. Ellie levantó la cabeza por fin. Espera. ¿O sea que no me vas a dar el dinero de la universidad? Fue lo único que le importó. Ni una palabra sobre los papeles, sobre lo que su mamá había hecho, sobre los 13 años. Solo el dinero. Sentí algo apretarse en el estómago, una mezcla de rabia y de pena, pero no dejé que se me notara. Es mi dinero, Ellie. Cada dólar de esa cuenta salió de mi trabajo. Tú me dijiste anoche que el dinero no me hace importante. Pues vamos a ver qué tan importante es para ti cuando no salga de mi bolsa. ¡No puedes hacerme esto!, gritó, y se le quebró la voz. Ya me aceptaron. Ya le dije a todos que me voy a NYU. Le dijiste a todos. Pero no me preguntaste a mí. Lo platicaste con tu mamá, no conmigo. Yo me enteré enfrente de mis invitados, igual que ellos. Valerie puso la mano sobre el brazo de Ellie, pero le hablaba a él. Mateo, vamos a calmarnos. Somos una familia. Llevamos 14 años juntos. No puedes tirar todo por una discusión de borrachos. No estoy tirando nada. Ustedes ya lo tiraron. Yo nada más estoy dejando de recoger. Me terminé el café y dejé la taza en el fregadero. Por la ventana de la cocina entraba el sol de la mañana, claro, casi blanco, y se reflejaba en el acero del grifo que yo mismo había instalado. Por primera vez en mucho tiempo, la casa se sentía silenciosa de verdad, no del silencio tenso de cuando Ellie me ignoraba, sino de uno distinto, más limpio. Voy a la oficina, dije. Tengo trabajo. ¿Te vas? ¿Así nada más? Valerie se paró de la silla. ¿No vamos a hablar de esto? Hoy no. Hoy tengo que destapar un drenaje en una casa de Pearland. La gente me espera. Eso sí lo agradecen. Tomé las llaves de la camioneta. Antes de salir, volteé. Una cosa más. Las tarjetas que usan, la del súper, la de la gasolina, están a mi nombre, ligadas a la cuenta del negocio. Voy a tener que separarlas. No es por castigo. Es porque, como bien dijeron, no somos lo que yo creía, y un hombre no le firma cheques en blanco a quien lo ve como un cajero. Mateo, no te atrevas, dijo Valerie, y por primera vez había miedo de verdad en su voz, no enojo. Ya me atreví anoche, cuando no dormí. Esto es solo lo que sigue. Cerré la puerta despacio. No la azoté. No tenía caso. Caminé hasta la camioneta sintiendo el aire fresco de la mañana en la cara y me di cuenta de que no me temblaban las manos. Llevaba años con un nudo en el pecho que pensé que era normal, que era parte de ser papá, de aguantar. Esa mañana, por primera vez, el nudo no estaba. Manejé hasta Pearland con la radio apagada. En el retrovisor vi la casa hacerse chica. Adentro, sabía. Las dos ya estaban hablando entre ellas, sacando cuentas, llamando a quien fuera. Que sacaran cuentas. Yo llevaba 13 años sacándolas solo.
A media tarde, cuando terminé el trabajo y el dueño de la casa me dio la mano y me dijo, no sabe cómo se lo agradezco, ingeniero. Me quedé un momento sentado en la camioneta antes de arrancar. Saqué el teléfono. Tenía 11 llamadas perdidas de Valerie y 2 mensajes de Ellie. El primero decía, necesitamos hablar. El segundo, mandado 20 minutos después, decía, porfa. Era la primera vez en 2 años que mi hijastra me escribía la palabra porfa. Y no me dio gusto. Solo me confirmó lo que ya sabía. Que lo único que cambió no fui yo. Fue el momento en que dejé de pagar. Guardé el teléfono sin contestar y arranqué. Tenía que pasar al banco antes de que cerrara. Llegué al banco 15 minutos antes de que cerraran. La gerente, una mujer llamada Gloria que me conocía desde que abrí la cuenta del negocio, me atendió en su escritorio. Necesito separar las tarjetas adicionales de la cuenta de la empresa, le dije. Las 2 que están a nombre de Valerie y de Ellie. Y quiero mover el fondo universitario a una cuenta nueva, individual, solo a mi nombre. Gloria no preguntó nada. Tecleó un rato, imprimió unos papeles, me los pasó para firmar. Listo, señor Mateo. Las tarjetas quedan canceladas hoy a medianoche. El fondo lo paso a la cuenta nueva en 48 horas. Es el tiempo que tarda el sistema. Firmé sin que me temblara el pulso. $85,000. Cada peso de ese dinero lo había sacado de drenajes tapados, de tuberías reventadas a las 2 de la mañana, de sábados completos bajo un fregadero ajeno mientras otros papás iban a los partidos de sus hijos. Lo guardé pensando en una niña que ya no existía. ¿Algo más?, preguntó Gloria. Sí. ¿Conoce a algún buen abogado de divorcios? Lo dije sin pensarlo, y al oírme me di cuenta de que ya lo había decidido. No esa tarde. Lo había decidido a las 3 de la mañana, con los papeles de adopción en la mano. Gloria me miró un segundo, asintió y anotó un nombre en un papelito. La licenciada Salinas. Es dura. Le ayudó a mi hermana. Dígale que va de mi parte. Esa noche, cuando llegué a la casa, Valerie estaba esperándome en la sala con las luces apagadas. Solo la lámpara del rincón prendida. Tenía los ojos hinchados. «Cancelaste mi tarjeta», dijo. «En el súper. Enfrente de todos. Tuve que dejar el carrito lleno y salirme. Te avisé en la mañana. Pensé que estabas hablando por hablar. Llevamos 14 años, Mateo. No puedes tratarme como a una desconocida». Me senté en el sillón de enfrente. Despacio, porque el cuerpo me dolía del trabajo del día. Una desconocida no, Valerie. Pero tampoco como a mi esposa. Porque una esposa no guarda una salida durante 11 años. No le enseña a su hija a verme como un cajero. Yo no estoy haciendo nada que tú no hayas preparado. Yo no preparé nada. Se le quebró la voz. Tenía miedo, ¿ok? El papá de Ellie era un desastre, y yo pensé que si firmábamos la adopción y luego algo salía mal entre nosotros, se iba a hacer un lío legal horrible. Lo hice por ella. No, lo hiciste por ti. Si lo hubieras hecho por ella, me habrías dejado ser su papá completo, con apellido, con todo. En vez de eso, me dejaste pagar como papá, pero sin serlo nunca del todo. Y cuando me convino menos, me lo recordaron las 2 en la misma noche. Valerie se tapó la cara. Lloraba de verdad, no de esas lágrimas que sacaba cuando quería ganar una discusión. Pero ya no me movía como antes. Había algo en mí que se había apagado, y no por maldad. Simplemente se acabó la pila después de 13 años. Fui hoy con una abogada, dije. Levantó la cara de golpe. ¿Qué? Voy a pedir el divorcio. El silencio fue largo. Afuera se oía un perro ladrando, el motor de un coche, la vida normal del vecindario siguiendo como si nada. No puedes, susurró. La mitad de todo es mía. Estamos casados, la casa, el negocio. Eso lo va a decidir la abogada, no tú. Pero te adelanto lo que me dijo por teléfono. El negocio lo abrí 6 años antes de conocerte. Es propiedad separada. La casa la compré antes de la boda, a mi nombre, y nunca quisiste ponerla a los 2. La cuenta del fondo es mía. En Texas, lo que llegué con antes del matrimonio sigue siendo mío. Hice una pausa. Tú no quisiste juntar nada conmigo en papeles, Valerie. Siempre, ¿para qué tanto trámite?
Resulta que esos trámites que no quisiste hacer hoy te dejan con las manos vacías. Se quedó mirándome como si me viera por primera vez, igual que yo la había mirado a ella esa mañana. ¿Y Ellie?, dijo al fin. ¿La vas a dejar sin universidad? ¿Después de criarla? Ellie tiene 18 en 4 meses. Es una adulta que me escupió en la cara enfrente de mis amigos. La quiero, Valerie. Eso no se apaga de un día para otro. Pero ya no le debo nada. Lo que haga por ella, de hoy en adelante, va a ser porque yo decida, no porque me sienta obligado. Y ahorita no tengo ganas de decidir nada a su favor. Me paré, fui a la cocina, me serví un vaso de agua. Por la ventana se veía el patio que yo había levantado con mis manos, el asador donde había hecho carne para los cumpleaños de Ellie, año tras año, mientras ella crecía y dejaba de mirarme. Tomé el agua de un trago. Voy a dormir en el cuarto de visitas, dije al volver. Mañana la licenciada Salinas manda los primeros papeles. Te recomiendo que consigas tu propio abogado. No para pelear conmigo, para que alguien te explique con calma lo que yo te estoy diciendo, porque sé que de mí no lo vas a creer. Mateo, por favor. Se levantó, dio 2 pasos hacia mí. Podemos arreglarlo. Él iba a pedir perdón. Yo voy a firmar la adopción mañana mismo si quieres. Lo que sea. Y ahí estaba. La firma que pedí durante 11 años, de repente disponible, ahora que la necesitaba ella y no yo. Es tarde para eso, dije. No porque esté enojado, porque ya entendí algo. Una familia no se firma con miedo a perder dinero. Se firma con ganas de quedarse. Tú nunca tuviste esas ganas, solo que yo era cómodo. Subí al cuarto de visitas. Me acosté en la cama dura, con las sábanas que olían a guardado, y dormí 8 horas seguidas por primera vez en meses. Abajo, escuché a Valerie hablar por teléfono hasta tarde, la voz subiendo y bajando, llamando a su mamá, a su hermana, a quien fuera, buscando quien le dijera que yo no podía hacer esto, pero sí podía. Y por primera vez en años me sentí dueño de mi propia vida. 3 días después, llegué del trabajo y había un coche extra en la entrada. El de Karen, la hermana de Valerie. Venía de mediar, según el mensaje que me había mandado Valerie en la tarde. Yo no le había contestado. Entré por la puerta de la cocina, como siempre, todavía con las botas sucias. Las voces venían de la sala. No me anuncié. Me quedé parado junto al refrigerador, con la lonchera en la mano, escuchando. «Tienes que arreglar esto, Valerie», decía Karen. «No puedes dejar que se vaya así. ¿Tienes idea de lo que cuesta esta casa? ¿De a cuánto está el metro cuadrado en este vecindario?» Ya sé. No, no sabes. Si firmas un divorcio ahorita, con todo a su nombre, te sales con una maleta. 14 años para nada. No fueron para nada. La voz de Valerie sonaba cansada. Tuve un techo. Ellie tuvo de todo. Yo no trabajé un solo día en 14 años, Karen. ¿Crees que eso fue gratis? Me costó aguantarlo. Apreté el asa de la lonchera. Pues aguántalo 4 meses más, dijo Karen, hasta que se calme. Luego ya veremos. Es que ya no se va a calmar. Lo conozco. Cuando este hombre decide algo, lo cumple. Es lo único insoportable de él, que es así de derecho. Hubo una pausa. Oí hielo cayendo en un vaso. ¿Sabes cuál fue mi error?, siguió Valerie más bajo, como si confesara. Nunca debí dejar que se encariñara tanto con Ellie. Yo lo agarré porque era estable, tenía su negocio, no tomaba, no me iba a dejar. El plan era ese, aguantar mientras la niña crecía, tener dónde caer. Si aparecía algo mejor, pues bien, si no, al menos no me faltaba nada. Pero nunca pensé pasarle a Ellie en papeles. ¿Para qué amarrarla a un plomero si un día yo podía conseguir algo más arriba? Sentí el estómago caer como cuando el elevador baja de golpe. Por eso no firmé la adopción, dijo Valerie. No por miedo al papá de la niña, por mí. Porque firmar era cerrar la puerta, y yo nunca quise cerrarla. El problema es que él sí cerró la suya primero. No me di cuenta de que había soltado la lonchera hasta que oí el golpe en el piso de la cocina. Las voces se cortaron. Pero antes de que Valerie o Karen pudieran asomarse, oí otra cosa. Un sonido arriba, en la escalera, pasos rápidos, una puerta que se cierra.
Ellie había estado sentada en los escalones todo el tiempo. Lo supe porque cuando subí, 10 minutos después, su luz estaba prendida y se oía su respiración rara del otro lado de la puerta, esa de cuando uno trata de no llorar fuerte. Toqué. «Vete», dijo, pero sin fuerza. «Soy yo». Silencio. Luego la puerta se abrió. Tenía los ojos rojos, el rímel corrido. Por un segundo se veía como la niña de 6 años que me dibujó con capa, no como la adolescente que me gritó en la cena. «¿La escuchaste?», preguntó. «Sí». «Yo también». Se le torció la boca. Lo agarré porque era estable. Aguantarlo. Como si tú fueras un mueble. Se limpió la cara con la manga. Toda la vida me dijo que no me encariñara contigo. Desde chiquita. Él no es tu papá de verdad, Ellie. No le hagas mucho caso. No le debemos nada. Yo pensé que me estaba protegiendo. Pensé que tú eras el malo y por eso ella me cuidaba de ti. Me quedé en el marco de la puerta. No entré. No quería presionarla. Por eso te empecé a hablar por tu nombre, dijo. Ella me dijo que estaba bien, que era más sano, que así, si un día se separaban, no me iba a doler tanto. Soltó una risa fea, mojada. Me preparó para esto desde que tenía 13 años, y yo le creí. Te traté como basura porque ella me enseñó que tú no contabas. Se quedó callada un momento, jugando con el dobladillo de la manga. ¿Te acuerdas cuando me llevaste a urgencias? Tenía como 8 años. Me caí de la bici y me abrí la frente. Tú me cargaste todo el camino y me apretabas la herida con tu camiseta para que no sangrara. Yo lloraba y tú me decías, respira, mija, ya casi llegamos. Levantó la vista. Ese día sí me decías, mija. Me acuerdo perfecto. Y luego, no sé cuándo, dejé de dejarte. Mamá empezó con que no le hiciera caso y yo te fui apagando, como apagas una luz que te dijeron que gasta de más. Sentí un ardor en los ojos que tuve que tragarme. Esa cicatriz en su frente, la que se tapaba con el fleco, yo la había visto abrirse y la había visto cerrar. Y ni eso me había ganado un lugar. Te traté como basura, repitió más bajo, porque ella me enseñó que tú no contabas. Y lo peor es que tú nunca me trataste como ella me describía. Sentí muchas cosas a la vez. Rabia contra Valerie, una rabia vieja y honda. Pero más que nada, una tristeza que me apretó la garganta, porque entendí que la niña que me destrozó en esa cena también había sido usada. No la disculpaba. A los 17 uno ya distingue, uno ya elige, pero por primera vez vi de dónde venía. Eso no borra lo que dijiste, Ellie, le dije despacio. Ni siquiera eres mi padre. Eso me dolió hasta el hueso. Lo sé. Bajó la cabeza. Y no te estoy pidiendo que me des el dinero. Ya entendí que no es por el dinero. Su voz se quebró del todo. Es que acabo de oír a mi mamá decir que tú nunca le importaste. Y si tú no le importaste, después de todo lo que hiciste, entonces yo tampoco. Solo le servimos los dos. Y ahí, parado en el pasillo de la casa que construí, vi a mi hijastra entender en una sola tarde lo que a mí me tomó 13 años. Que la persona que más decía protegerla era la que nos había puesto a los dos en contra para no quedarse sola. No la abracé. Todavía no podía. Demasiado fresco. Pero le dije lo único que era verdad. No tengo idea de cómo va a quedar todo esto, Ellie. Pero una cosa te juro. Nada de lo que decidas hoy lo voy a usar en tu contra mañana. Eso, tu mamá no te lo puede prometer. Yo sí. Cerré su puerta con cuidado y bajé. Karen ya se había ido. Valerie estaba en la cocina, recogiendo mi lonchera del piso, con la cara descompuesta. Mateo, lo que oíste no es. No, la corté. No me expliques. Por una vez en 14 años no me expliques nada. Sería peor. Pasé de largo y subí a dormir. Renté un departamento chico a 15 minutos del taller. 2 cuartos, cocina sencilla, nada del otro mundo. Me llevé mi ropa, mis herramientas y la caja con las fotos viejas. Nada más. Valerie se quedó en la casa mientras la abogada arreglaba la venta. Le iba a tocar una parte de lo que se sacara, no por ley, sino porque yo lo decidí. No la iba a dejar en la calle, pero la casa se vendía, eso no estaba a discusión. La primera semana en el departamento fue rara.
Demasiado silencio. Llegaba del trabajo y no había nadie a quien no le importara que llegara. Me senté a comer solo, con el plato sobre la mesa nueva, y por un momento me pesó. 14 años son 14 años. Pero el peso pasó rápido. Era el peso de soltar algo, no el de perderlo. El sábado tocaron a mi puerta. Era Ellie, con una mochila y una bolsa del súper. ¿Puedo pasar? La dejé entrar. Sacó de la bolsa cosas para hacer de comer. Pollo, arroz, lo básico. Te vi en la mañana en la gasolinera, dijo sin mirarme, acomodando las cosas en mi cocina vacía. ¿Comprabas comida de microondas? Dije, no, este señor no va a comer eso. Sé cocinar, Ellie. Sé que sabes. Me hacías de cenar cuando mamá salía. Prendió la estufa. Solo que se me olvidó por un rato. Comimos juntos esa noche. El pollo le quedó un poco seco, y los dos lo sabíamos, pero ninguno lo dijo. Comió rápido al principio, callada, hasta que de repente dejó el tenedor. Devolví los tenis, soltó. Los de 180, y la MacBook la voy a vender. No necesito una computadora de $1000 para la estatal. Movió el arroz en el plato sin comerlo. Llevo días haciendo cuentas de todo lo que te exigí estos años. Es muchísimo, Mateo, y ni gracias te di. No lleves esa cuenta, le dije. No te va a servir de nada cargarla. Tú la cargaste solo 13 años. Es justo que yo cargue unas semanas. No le contesté. Había una firmeza nueva en cómo lo dijo, algo que no le conocía. Por primera vez no estaba actuando para conseguir algo, estaba pagando una deuda que nadie le cobraba. Cuando terminó, lavó los platos y se quedó parada en la cocina, secándose las manos en un trapo. Cancelé el depósito de NYU, dijo. Yo sola. Mamá se puso como loca. Me gritó que estaba tirando mi futuro. Pero no era mi dinero. Nunca fue mi dinero, era tuyo. Tragó saliva. Me metí a la estatal. Hay una beca parcial si mantengo el promedio. Y voy a buscar trabajo de medio tiempo. Lo del fondo. No lo quiero. En serio. Era para una hija que se portó bien, y yo no fui esa. Me quedé callado un momento. No por orgullo, porque me costaba creerlo. Está bien, dije al fin. Está bien, Ellie. Las cosas con Valerie iban para otro lado. La venta de la casa se hizo, y cuando vio el cheque, su parte, mucho menos de lo que esperaba, se le vino el mundo encima. Empezó a llamarme a toda hora, primero suplicando, luego amenazando, que iba a pelear en la corte, que iba a decir que yo abandoné el hogar, que iba a usar a Ellie de testigo en mi contra. Ese fue su error. Llamó a Ellie para pedirle que declarara que yo había sido un mal padrastro, frío, ausente. Ellie me contó la llamada esa misma tarde, sentada en mi sala. Le dije que no, dijo. Le dije que el único frío y ausente eras tú con la cartera, porque ella te enseñó a verme así, pero que de papá nunca fuiste nada de eso. ¿Y sabes qué me contestó? Le temblaba la voz de coraje, no de tristeza ya. Me dijo, después de todo lo que hice por ti, ¿lo vas a defender a él? Como si todo lo que hizo no hubiera sido para ella misma. Es tu mamá, Ellie. Aunque esté mal lo que hizo, sigue siendo tu mamá. No quiero que la cortes por mí. No la corto por ti, la corto porque por fin la veo. Se abrazó las rodillas en mi sillón viejo. ¿Sabes qué es lo que más coraje me da? Que tardé 17 años en darme cuenta de quién me cuidaba de verdad. Te tuve enfrente todo el tiempo. El que iba a mis partidos aunque llegara oliendo a trabajo. El que me esperaba despierto cuando salía. El que pagó todo sin que yo se lo agradeciera ni una vez. Y yo, en la cena, te dije que no eras nadie. Se le escapó una lágrima. Tú no eras un tipo con el que se casó mi mamá. Tú eras el único que se quedó. No supe qué decir, así que hice lo que debía hacer en el pasillo días atrás. Me senté junto a ella y la dejé recargarse en mi hombro, como cuando era chiquita y se quedaba dormida en el coche. Lloró un rato, yo también, aunque traté de que no se notara. No te estoy pidiendo que me perdones rápido, dijo con la cara contra mi camisa. Sé que no se arregla en una noche. Solo quería que supieras que ya entendí, aunque sea tarde. No es tan tarde, le dije. Tienes 17, te queda mucha vida para hacerlo diferente.
Valerie siguió peleando un mes más, con un abogado que ella misma dejó de pagar cuando entendió que no tenía caso. La ley en Texas era clara, y todo lo mío era mío desde antes de ella. Al final firmó. La última vez que la vi en persona fue en la oficina de la licenciada Salinas, cuando puso su nombre en los papeles del divorcio. Estaba más flaca, más apagada. Me buscó la mirada como esperando algo, una pelea, un reproche, lo que fuera que le diera de nuevo un papel en mi vida. No se lo di. Firmé al lado de su firma, junté mis copias y le dije lo único que me quedaba por decirle. Espero que encuentres lo que andabas buscando, Valerie. Yo ya encontré lo que tenía enfrente. Salí de esa oficina, y el sol de Houston me pegó en la cara. Fuerte, blanco. Ellie me esperaba en la camioneta con 2 cafés en las manos. Me pasó uno. ¿Ya está?, preguntó. Ya está. Arranqué. Y por primera vez en años, no íbamos huyendo de nada. Íbamos a algún lado. Pasó 1 año y medio. Las cosas no cambian de la noche a la mañana, por más que en las películas así parezca. Cambian despacio, en el silencio del trabajo diario, hasta que un día volteas atrás y no reconoces el lugar de donde saliste. El negocio fue lo primero que despegó. Sin la casa grande que mantener, sin tarjetas ajenas sangrándome cada mes, junté dinero por primera vez en años. Tomé un contrato que llevaba tiempo evitando, uno grande, dar mantenimiento de plomería a una constructora que levantaba un fraccionamiento entero al sur de Houston. Antes lo había rechazado porque me daba miedo dejar de ser el plomero del barrio. Esta vez lo firmé. Contraté a 2 muchachos, luego a 4. Renté una bodega chica, compré una segunda camioneta, mandé a hacer uniformes con el nombre de la empresa, Reyes Plumbing & Co. Sí, le puse mi apellido. El mismo que durante 11 años no fue suficiente para una niña. Ahora estaba pintado en la puerta de 2 camionetas, en blanco sobre azul, brillando bajo el sol de Texas. Ellie entró a la universidad estatal y le fue bien. Mejor que bien. Mantuvo la beca, consiguió un trabajo de medio tiempo en una cafetería del campus, y los fines de semana, sin que se lo pidiera, empezó a venir a la bodega a llevar las cuentas. Resultó que era buena con los números. Más buena que yo, que llevaba todo en una libreta manchada de grasa. Necesitas un sistema, Mateo, me dijo un sábado, viendo mi desorden de recibos. Vas a perder dinero así. Déjame organizarte esto. Lo organizó. En 3 meses, la empresa facturaba mejor solo porque alguien por fin estaba cobrando a tiempo. Una tarde, cerrando la bodega, me dio un sobre. Ábrelo en tu casa, dijo, y se fue rápido, como cuando uno entrega algo que le da vergüenza. Lo abrí esa noche. Eran papeles legales. Una solicitud de cambio de apellido. Ellie, mayor de edad ya, pedía cambiar su apellido al mío. Por su propia mano, sin que nadie la obligara, sin que hubiera un centavo de por medio. Abajo, en una nota pegada, su letra, ya no chueca como a los 6 años, decía: Tú no necesitabas firmar para ser mi papá, pero yo sí quiero firmar para ser tu hija. Si me dejas. Me senté en la mesa de mi departamento, solo, con el papel en la mano, y lloré como no lloré en todo el divorcio. Pero esta vez no era de rabia ni de pérdida. Era otra cosa. Era el nudo de 13 años deshaciéndose del todo. La acompañé a la corte el día que se hizo oficial. Cuando el juez leyó su nombre nuevo y le preguntó si era su voluntad, ella dijo sí, sin titubear, y volteó a verme. 13 años después, otra vez tenía a la niña que corría a la puerta gritando que su papá había llegado. Solo que ahora era ella la que llegaba a buscarme a mí. De Valerie supe poco. Se fue a vivir con su hermana Karen. La oí, por terceros, decir que yo me había aprovechado, que la había dejado sin nada. La gente que no la conoce le cree, la que sí la conoce, no. Yo dejé de gastar energía en lo que dijera. Ese fue tal vez el cambio más grande de todos, dejar de necesitar que alguien entendiera mi versión. Ellie sí intentó, alguna vez, reconstruir algo con su mamá. Iba a visitarla, pero me contó que cada visita terminaba igual, con Valerie hablando de dinero, de lo injusto que había sido todo, de cómo Ellie debía convencerme de compartir. Hasta que un día Ellie dejó de ir. No por orden mía, por cansancio propio. Es que ya entendí algo.
me dijo una noche, comiendo en mi departamento que ya no estaba tan vacío. Hay personas que te quieren por lo que les das, y personas que se quedan aunque no les des nada. Me tardé en aprender la diferencia, pero ya la sé. Hubo una cosa que me cerró un círculo que ni sabía que tenía abierto. Daniel, mi amigo, el que esa noche de la cena fingía mirar su teléfono mientras Eli me destrozaba, me llamó como medio año después. Su empresa, una constructora mediana, buscaba un contratista de plomería confiable para 3 desarrollos nuevos. Me había recomendado él mismo. Nos vimos a comer. Al principio estuvo incómodo, dándole vueltas a la servilleta. Mateo, nunca te dije nada de esa noche, soltó al fin. La de la cena. Me quedé callado mientras esa muchacha y tu esposa te trataban así, y me dio vergüenza. Debí decir algo. Cualquiera con dignidad se habría parado de la mesa. No tenías que meterte, era mi casa, mi problema. No. Te vi tragarte todo con una sonrisa y pensé, este hombre vale más que toda esa familia junta. Por eso te llamé. No es caridad. Eres el tipo más derecho que conozco, y quiero gente derecha trabajando conmigo. Firmamos el contrato esa misma semana. El hombre que esa noche fue humillado enfrente de sus invitados terminó siendo el que esos mismos invitados buscaban para confiarles su trabajo. No hubo venganza, no hubo escándalo, solo el tiempo poniendo cada cosa en su lugar. El papá biológico de Eli también reapareció, como un año después, cuando ya se había corrido la voz de que me iba bien. Le escribió a Eli por mensaje, cariñoso de la nada, preguntando, ¿cómo está mi princesa? Eli me enseñó el teléfono, soltó una risa seca y lo bloqueó sin contestar. 13 años sin llamar, dijo. Aparece justo cuando hueles a que hay dinero, igualito que mi mamá. Ya conozco el patrón. La empresa siguió creciendo. El año pasado compré un local propio. Dejé de rentar la bodega. Tengo 8 empleados. A veces, cuando manejo entre 2 trabajos, prendo la radio y voy cantando solo. Y me río de lo simple que es ser feliz cuando ya no estás cargando a quien no quiere ser cargado. Hoy mi camioneta tiene el nombre de mi empresa pintado en la puerta, y junto a la mía hay otra que maneja Eli los sábados, con el mismo apellido que ella eligió llevar. No las manejo para que nadie me vea. Las manejo porque por fin sé lo que valgo, y porque aprendí que la dignidad nunca necesitó una firma para ser mía. Las 2 personas que me dijeron que yo no era nadie, me hicieron sin saberlo el favor más grande de mi vida. Me soltaron para que por fin pudiera construir todo lo que era mío desde el principio.